Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 11. Leo la escritura, dice así: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a su casa. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos por favor. Es tu voz la que cambia, son tus palabras las que tienen espíritu y son vida. Oh Dios mío, bendice a este pueblo con el ministerio de tu palabra. Conocimiento de Dios, sabiduría, consejo. El Dios que instruye por el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, venga la instrucción, la enseñanza, la corrección, la amonestación y todo para edificación de tu reino. Las buenas nuevas lleguen, aleluya, a las naciones, a los hogares, a donde, Dios mío, llega toda esta red social. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, amén y amén. Puede sentarse, por favor. El título del mensaje de hoy es 3 meses con el arca. Diga conmigo: 3 meses con el arca. Nosotros tenemos que en la vida de Israel el arca de Dios ocupaba un lugar muy importante. Ellos lo habían entendido. Ellos habían entendido que definitivamente el arca de Dios representaba el poder, la victoria, la presencia de Dios en su vida y en su pueblo. Así es que vamos a hablar unos minutitos, un poco el contexto de lo que tiene que ver entonces con el arca de Dios. Pero quisiera llamar la atención para que usted pueda anotar hoy ¿qué es y por qué el pueblo de Israel tenía tan presente el arca de Dios? Número 1, el arca de Dios, o el arca del pacto, o el arca del testimonio, que es lo mismo. También la Biblia menciona el arca de Jehová. Dios le dio instrucciones a Moisés de que construyera el tabernáculo, y dentro del tabernáculo iba a morar el arca. El arca es tipo de Cristo. El tabernáculo hoy es la iglesia y Cristo mora en el corazón de la iglesia. El arca fue construida de madera de acacia y toda era cubierta de oro. El arca de Dios estuvo presente por el desierto esos 40 años a partir del monte Sinaí, aproximadamente un año después de que el pueblo de Israel saliera de Egipto y que cruzara el Mar Rojo. Ahí estaba el arca, y el arca de Dios era la que se movía primero, antes que todo el pueblo. Y entonces el arca de Dios los guiaba, los sacerdotes iban adelante, y el arca de Dios era como el guía que les daba reposo y los llevaba dentro del desierto a oasis al pueblo de Dios. El arca de Dios también fue la que primero encabezó la división de las aguas del del río Jordán. Entonces, cuando Moisés ha muerto, Dios da una instrucción y le dice: mira, el arca va a ser llevado por sacerdotes 2000 codos adelante. Eso es aproximadamente 1 kilómetro. Iba el arca llevada por sacerdotes y tocaba entonces, cuando los pies de los sacerdotes tocaron las aguas del Jordán, el Jordán se abrió. El arca de Dios estuvo presente en la conquista de Jericó.
Y dice la Biblia que el arca de Dios los acompañó por instrucción de Dios, cuando Dios le dijo: van a dar 7 vueltas el último día, y durante 6 días darán una vuelta cada día para sumar 13 vueltas. El arca de Dios estuvo allí presente. Tiempo después, entonces, el pueblo de Israel tiene una guerra registrada en el libro de Primera de Samuel, capítulo 4, y encontramos que el pueblo sale y es derrotado por los filisteos. Y cuando son derrotados, lo primero que ellos piensan y dicen: tenemos que traer con nosotros el arca de Dios, porque conocemos y entendemos el poder que tiene la presencia de Dios en medio del campamento. Entonces trajeron el arca de Dios. Resulta que vuelven a emprender la batalla y vuelven a quedar derrotados, y ya estaba el arca de Dios en medio. El punto es: ¿por qué? Siendo el arca de Dios y teniendo todo este récord de historia, de evidencias patentes de que Dios estaba con el pueblo de Israel y que el arca representaba su presencia, ¿por qué cuando es traída el arca al campamento de Israel y comienzan como la batalla de revancha, caímos derrotados ante ustedes, pero ahora tenemos el arca de Dios? Y dice que cuando el arca de Dios llegó al campamento, dice que el pueblo y el campamento de Israel gritó con gran voz de júbilo. Y los filisteos dijeron: qué gran voz de júbilo es esta en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová, o sea, hasta los enemigos supieron, y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos, mire qué tremendo, los filisteos tuvieron miedo. Hay gente que en la iglesia del Señor le habla de la presencia de Dios, es más, sienten la presencia de Dios y dicen nada más: que lindo. Pero cuando el enemigo sabe que el arca de Dios está en el pueblo, cuando los demonios se enteran que el arca de Dios está en la iglesia, cuando los brujos y los hechiceros se enteran que la presencia y el poder del Espíritu Santo está en la iglesia, hay instrucciones para que les dicen: no entren allí, porque si entran allí les va a ir mal. Bendito sea el Señor. Los filisteos tuvieron miedo, temblaron. Ha venido Dios al campamento. Mire, es tremendo que estos enemigos de Dios tuvieran, y enemigos del pueblo de Dios, gente pagana que tenía su propio Dios, tuviera más temor que el mismo pueblo de Israel, más respeto. De tal manera entonces que dice: esfuércense. Ay de nosotros, dijeron los filisteos. Verso 8 del capítulo 4. ¿Quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos. Pero ¿sabe qué pasaba en el campamento de Dios? El arca de Dios llega y no pasa nada. La pelea se traba y no pasa nada. Israel comienza a pelear y no pasa nada. Son derrotados otra vez y no pasa nada.
Es la primera etapa que yo quiero que usted observe de cómo Dios opera a pesar de que Dios está en medio del pueblo y que en muchos no pasa nada. ¿Por qué en el campamento de Dios, estando la presencia de Dios, siguen siendo derrotados por el enemigo? Ese es el punto. La presencia de Dios estaba allí. El arca de Dios estaba allí. Hay una pelea. Traen el arca de Dios para que Dios les dé victoria y ellos son derrotados. ¿Por qué? ¿Por qué son derrotados? La primera respuesta la encontramos en el capítulo 4. Dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto. ¿Sabe quiénes estaban con el arca del pacto? Eran dos hijos de sacerdote. Eran dos hijos, pero estos hijos eran impíos. Eran hombres que lo único que le importaba era tener una posición de sacerdote frente al pueblo, para que comer de gratis el sacrificio que el pueblo traía a Jehová. Y dice que lo arrebataban, lo tomaban por la fuerza cuando alguien venía con su cordero, con su oveja, con la espaldilla del cordero, y que era puesta allí en el altar. Y ellos decían: esa parte es mía, dámela. Y si el que sacrificaba decía: espera, no, dámela. Pues estos hombres impíos eran los que estaban a la par del arca de Dios. Primera conclusión, tengo que decirle, iglesia: la presencia de Dios que está en este lugar puede que no haga nada a favor de tu vida si tú eres como el sacerdote Elí o como sus hijos, indiferente y aún de pronto viviendo desordenadamente. Estos hombres adulteraban en los atrios de la casa de Dios. Estamos en una necesidad tremenda. Estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que saber y entender que Dios está dispuesto a trabajar con gente que ame y que respete su presencia, no con gente que solamente quiere cantar victoria y decir: yo quiero que Dios derrote a mi enemigo y vine a la iglesia para que Dios me haga un milagro y para que Dios me quite el problema y para que Dios me quite la enfermedad, sino que vine a la iglesia a llenarme de la presencia de Dios, a honrar a Dios, a honrar el arca de Dios, a honrar a Jesucristo que murió por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Nada hizo Dios por el pueblo, su pueblo. Nada hizo Dios, aunque Dios fue llevado, su presencia fue llevada allí para que trajera libertad como en antaño, para que trajera guía como en antaño. Pero el pueblo estaba utilizando el arca de Dios solamente como un instrumento. Dios no es instrumento de nadie. Los instrumentos somos usted y yo. Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, Él es todopoderoso, Él es alto y sublime, Él es digno de todo honor y alabanza. Nosotros somos los instrumentos de Dios. Aleluya. La segunda forma de trato respecto del arca de Dios nos la da la palabra, porque el arca fue capturada por los filisteos y la llevaron los filisteos a su tierra y la pusieron en el templo de Dagón, y estando en el templo de Dagón se la pusieron al frente. El pueblo
filisteo lo que estaba diciendo es: Dagón, te estamos reverenciando a ti porque tú diste la victoria a los filisteos sobre los hebreos. He aquí el arca del Dios de los hebreos. No solo derrotamos, es lo que estaban diciendo los filisteos, no solo derrotamos a los hebreos, derrotamos a su Dios. Aquí está. Y se lo dejaron ahí a Dagón. Cerraron el templo. Y por la mañana, aquella piedra, aquel muñeco, aquello que no tiene ojos ni ve, pero Dios moviendo el cielo, dice que amaneció Dagón postrado frente al arca. Así estaba. Bendito sea Dios. Dios diciendo: la derrota de mi pueblo no significa que yo esté derrotado. Si hay alguien derrotado entre el pueblo, no significa que Cristo no resucitó. No significa que Cristo no venció la muerte. No significa que Cristo no está vivo. Si hay alguien que está sufriendo derrota, mi Cristo está vivo. Y volvieron a poner al muñeco y lo sentaron allí. Bueno, seguro dijeron: qué raro, nunca hemos visto esto, pero vamos a sentarlo ahí. Seguían creyendo que Dagón era más poderoso, a pesar de verlo postrado. Porque es que hay gente, hermanos, que ve evidencias del Dios del cielo y siguen creyendo en sus propios argumentos, en sus propios dioses. Yo no sé cuál es tu Dios. Si tu Dios es el trabajo, si tu Dios es el dinero, si tu Dios es lo que has hecho de un Dios un ser humano, un ídolo, yo no sé cuál es tu Dios, pero aleluya, si te atreves a poner la presencia de Dios ante tu Dios, postrado amanecerá. Y lo volvieron a poner ahí. Cerraron otra vez el templo. Y a la mañana siguiente, Dagón está sin cabeza y sin las manos. Por allá la cabeza y por allá las manos. Porque Dios es Dios de dioses. Porque Dios es Dios que no hay, hermano, nada imposible. Él es soberano, Él es grande, Él es eterno. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero así trataron los filisteos. La segunda forma de tratar los filisteos es que, bueno, ahora ya no tenemos aquí a Dagón, vamos a ponerlo acá. Pero después de que Dagón amanece, Dios diciendo: derroté a su Dios. Ahora Dios hablando después del silencio de Dios. Ahora Dios diciéndole a toda la nación filistea y a todo el ejército filisteo: desen cuenta que yo destruí su Dios. Ahora comienza. Dios dice que la mano de Dios se agravó sobre los de Asdod, ciudad donde estaba el arca que la habían llevado como trofeo de guerra. Se agravó. Y en el capítulo entonces, en el capítulo ahí de Primera de Samuel, usted encuentra en el capítulo 5, dice: por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pases el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando había pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón,
Y cuando ya no sabían qué hacer, hermanos, aquello era: yo no la quiero. Yo no quiero el arca de Dios aquí. Yo no la quiero en mi ciudad. No la quiero, llévensela. Hay gente que cuando sabe que la presencia de Dios está, no quiere estar cerca de la presencia de Dios, porque dice: yo voy a hacer, yo no tengo respeto, yo quiero seguir en mi mundo de pecado, quiero seguir en el barrial donde estoy metido, quiero seguir en el vómito que tengo, no quiero la presencia de Dios. Habrá gente como los filisteos, como los de Gat y como los de Got, que digan: yo no quiero. Como la tierra de Gadara, que diga: Señor, vete de nuestro contorno, bendito sea el nombre del Señor. Pero bienaventurado aquellos que pueden entender y escuchar que cuando el arca de Dios llega, no es para enfermarte, no es para destruirte, sino para que tú te humilles y puedas caer aquí. Cuando Dagón estaba tendido en el piso, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo es: si ustedes se humillan delante de mi presencia. Comenzó Dios quebrantando la piedra y el ídolo antes de tocar sus cuerpos, pero el endurecido corazón se mantuvo firme en su terqueza para decir: nosotros no nos vamos a inclinar ante Dios y el arca. Entonces era: váyase el arca, váyase. Hay gente que tiene miedo a que el Espíritu de Dios lo toque. Hay gente que tiene miedo, dice: es que yo no quiero, yo no sé, a mí me da miedo que Dios me toque de verdad, que su presencia me llene, que su presencia me envuelva. Yo no quiero, yo no me quiero meter. ¿Usted quiere el arca de Dios en su vida? Le pregunta uno. ¿Quiere a Cristo en su corazón? No estoy preparado. ¿Usted quiere? No, todavía no. Ore solo por mí. Ore para que Dios me ayude, ore para que Dios me bendiga. Solo eso es lo que quiero. Y se pasaban el arca. Y mire lo que pasa. La mano de Dios estaba ahí. Había muerte. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos. Y dijeron: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había agravado. ¿Por qué sucedió esto? Vimos, número uno, el arca de Dios llevada al campamento de Dios indiferente. Dios no hizo nada. Es mi pueblo, me conoce y no me honra. Quieren mi salvación. Y Dios dice: pero yo no voy a hacer nada. Es llevada como trofeo al pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? Al pueblo filisteo. ¿Y qué sucede? Dios comienza a demostrar que Él es un Dios grande, poderoso, vivo. Y trató con ellos duramente. Ellos no quieren. ¿Por qué? Porque el arca, número uno, no es un instrumento para mis victorias. La presencia de Dios no lo es. Pero para los enemigos, Dios le dice: tampoco soy un trofeo de guerra. Para los que aborrecen mi presencia, dice el Señor, tampoco el arca y mi presencia es un trofeo de guerra. Mi Espíritu Santo no es para la gente que quiere andar demostrando y haciendo dinero con mi poder. Mi poder es para yo ser glorificado en el hombre y en la mujer. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y estando allí, dice que, hermanos, llamaron a los consejeros. Ya había 3 ciudades en que había estado el arca. Todo el mundo está temblando, todo se ha enfermado. Y ahora sí, están llamando otra vez a los sacerdotes, capítulo 6, verso 2, y a los adivinos, y les preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ya la decisión estaba tomada. Aquí no se puede quedar. No pertenece acá. Y ellos sabían claramente: es el arca de Dios. Es el Dios de Israel el que nos está enfermando, el que está tratando con nosotros, pero no lo queremos, que se vaya. Interesante que los brujos y los adivinos dieran consejos respecto de cómo. Mire lo que dijeron ellos. Mire lo que dijeron. Y ellos dijeron, verso 4: ¿y qué será la expiación que le haremos? Ellos sabían que no podían mandarla así como que nada más, váyase. Tenían que hacerlo de la mejor forma.
¿Y qué haremos para la expiación? Porque hemos pecado, lo que estaban diciendo ellos. Nosotros hemos pecado contra el Dios de Israel. ¿Qué haremos respecto de la expiación? ¿Cómo lo hacemos? Y ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, pero eran de oro. Y ahí los artífices, mire, hágase 5 ratones de oro. En su paganismo, pero sabían que tenían que, no podían hacerlo de piedra, ni de yeso, ni de barro, no. Vamos a hacer expiación, vamos a hacer. Miren lo que dice. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra. Y dice, y daréis gloria al Dios de Israel, a divinos y sacerdotes. Dele aplauso al que vive por los siglos de los siglos. A divinos y sacerdotes, diciendo, le darán una ofrenda de expiación y le darán gloria. Hicieron un carro nuevo y pusieron 2 vacas paridas y pusieron allí el arca de Dios y le pusieron la ofrenda por expiación de su pecado, según ellos. No estoy diciendo que fueron perdonados, pero y la instrucción final era, denle gloria a Dios. ¿Y qué pasó entonces? Yo me imagino aquellas vacas caminando con el arca diciendo, gloria a Dios. Gloria a Dios, hay que dar gloria a Dios, al Dios de Israel. Al Dios de Israel damos gloria, al Dios de Israel damos gloria, al Dios de Israel damos gloria. Hicieron los ratones, hicieron las figuras de tumores y había que dar gloria. Demos gloria al Dios de Israel. Los filisteos, los adivinos, los sacerdotes de Dagón, ahí estaban dando gloria al Dios que vive, porque escrito está, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo, diga conmigo, es el Señor. Aleluya. Quiero entrar a otro trato y que pudo ser el número segundo, pero quiero tratar la forma de Elí. La forma de Elí, nosotros la encontramos en el capítulo allí de Primera de Samuel. Dice la Escritura, en el verso 13 del capítulo 4, que cuando llegó, y he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca. Llegando pues aquel hombre de la ciudad, dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he estado hoy en el combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás a la silla del lado de la puerta, y se desnucó y murió. La forma que gente como Elí trata la presencia de Dios. Tiemblan cuando la presencia de Dios no está. Sienten debilitamiento cuando la presencia de Dios no está. Sienten temor de que la presencia de Dios se les vaya de su vida y de su casa. Pero no hacen nada más que sentir miedo de la ausencia de Dios en sus vidas, pero no hacen nada. El día en que llega la noticia
que definitivamente el arca no está, terminan cayendo, se desnucan y mueren. Y muchos han muerto, como Ananías y Zafira, en la presencia de Dios, sin que necesariamente haya tenido que sepultarse en una tumba de cementerio. Pero yo quiero decirle, la presencia de Dios es lo más maravilloso que hay, pero lo más terrible que hay también. Por eso Moisés dijo, grandes y maravillosas son tus obras, terrible en santidad. Alabado sea Dios. Aleluya. Número o cuarta forma, quiero hablarle en que la presencia de Dios puede ser tratada. Nosotros encontramos en el libro de Segunda de Samuel lo siguiente. Y la escritura dice entonces que David quiso traer el arca a Jerusalén. Segunda de Samuel 6. David quiere traer el arca de Dios. Y en el verso 3 dice, y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron a la casa de Abinadab que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban a la casa de Abinadab que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. El verso 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Quiero decirle que ha habido y se han levantado dentro de la iglesia Usas. Usas representan a aquellos que con su trabajo piensan que sostienen a Dios y que sostienen a su obra. Gente que piensa que si ellos están, la obra de Dios sigue adelante, pero que si se van, la obra de Dios se cae. Usas que piensan que Dios se va a caer porque los bueyes tropiezan. Los bueyes pueden tropezar, pero Dios no necesita a nadie que lo sostenga. Aún los cielos no pueden contenerlo, ni su gloria, aleluya, sostenerlo. Dios es Dios, aleluya. Y el que empezó su buena obra, la perfeccionará. Bendito sea el Señor. Usa está diciendo dentro de sí, los bueyes tropezaron, se están cayendo. Yo sostengo el arca. Hay gente que puede decir y ha dicho durante nuestra carrera, ahora yo me voy, ahora la iglesia se queda vacía. Yo quiero decirle que ninguno de nosotros toca las vidas, ninguno de nosotros salva. Quien murió por la iglesia se llama Cristo Jesús, y Él dice, yo soy el responsable, yo soy el buen pastor, yo soy el que pastoreo mis ovejas, y de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Aleluya. Pero se han levantado Usas, y de vez en cuando se levantan Usas que van durante el camino y piensan en su orgullo y piensan que ellos, por ser muy cristianos, por tener 40 años el evangelio, por ser grandes predicadores o por ser grandes maestros o por ser grandes servidores o por ser quien sea, aleluya, el título que tengan o no lo tengan, sino que se lo puso el enemigo en la mente para sublevarlo, piensan que van a sostener la obra de Dios. Aleluya. Tengo que decir, Dios es el que me sostiene. Dios es el que sostiene a Iglesia Internacional, herederos de gloria. Aleluya. Quiero llegar a la quinta forma en que se trata la presencia de Dios. Segunda de Samuel 6:11 dice, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom 3 meses.
Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Qué pasó? De que el arca de Dios, que no produjo nada en el campamento del ejército hebreo, cuando estaba a la par de los hijos impíos, Ofni y Finés. El arca de Dios, que lo que produjo fue enfermedad y tumores en tierra filisteos. El arca de Dios, que lo que produjo fue muerte en un atrevido Usa, que pensó sostener la presencia de Dios con su mano. Ahora, cuando llega a la casa de Obed-edom, lo que produce bendición. Lo que produce bendición, dije. Lo que produce bendición. ¿Qué fue lo que sucedió? Había alguien allí. Un hombre que se esmeró. Un hombre que dijo: tengo el arca de Dios en mi casa. Voy a cuidar la presencia de Dios en mi hogar. Voy a cuidar familias que dicen: Dios me ha salvado, Cristo está en mi familia. Yo voy a amar a Jesucristo y voy a cuidar su presencia en mi vida. Obed-edom era sin noticia ninguna, nadie lo conocía. Fue un tema casi que para el ser humano podría decirse: qué casualidad. Sí, cerca de la casa de él se tropiezan los bueyes, Dios hiere a Usa, y aquí busquemos una casa. Vamos a dejarla aquí en esta casa. El Espíritu de Dios diciendo: David, aquí quiero bendecir a esta casa. Es cuando el Espíritu de Dios ha ido detrás de nosotros. Es cuando el Espíritu de Dios te ha buscado. Es cuando Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que ha perdido, para decir: Jesús, yo quiero habitar en tu casa. Yo quiero habitar en tu familia. Aquí está la casa de Obed-edom. Vamos a dejarla aquí. Obed-edom, queremos contarte una historia. Por causa del arca se acaba de morir uno. Obed-edom dice: bueno, quizás Obed-edom tenía historia de Dios, y decir: pero también yo sé que así como Dios mata, Dios da vida. Así, aleluya, Dios dice que Él hace la herida y Él es el que la sana. Él es el que levanta. Y Obed-edom se aferró a la misericordia de Dios. Se aferró a la gracia de Dios, porque todo aquel que llega a Cristo sabiendo que Él es grande en misericordia, alcanzará misericordia, alcanzará perdón, alcanzará ayuda. Dios te levantará, Dios te sanará, Dios restaurará tu casa, Dios restaurará tu matrimonio. Y la casa de Obed-edom, 3 meses con el arca de Dios, se titula el mensaje. Diga conmigo: 3 meses con el arca de Dios, 3 meses con el arca de Dios. Y la noticia comenzó a salir. Obed-edom ya ahora era conocido. ¿Quién es Obed-edom? Dios está bendiciendo su casa, Dios está bendiciendo sus hijos, Dios está bendiciendo su familia, Dios está bendiciendo. Algo está sucediendo allí. La noticia fue tan grande que llegó al palacio. La noticia fue tan grande que llega, aleluya, a los periódicos, a la asamblea legislativa, al poder judicial, aleluya, a la casa presidencial. David escucha: Dios está bendiciendo la casa de Obed-edom. Algo está sucediendo ahí. Aleluya. Y la bendición de Dios fue tan grande que allá en Primera de Crónicas, capítulo 26, 4 al 6, dice que Dios bendijo a Obed-edom con 8 hijos, y que sus hijos servían todos en la casa de Dios. Y los nietos de Obed-edom, los hijos de su primogénito Semaías, eran señores de la casa de sus padres. Varones valerosos, esforzados, robustos y fuertes. Aleluya.
No se quedó con 3 meses. La bendición que Dios entregó a Obed-edom se extendió a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Es lo que Dios está diciendo a la iglesia. Iglesia de Dios, si hay algo que te va a prosperar, si hay algo que te va a bendecir, si hay algo que, aleluya, el Dios de nosotros prospera, su presencia prospera, la presencia de Cristo en la iglesia y la obra y el poder del Espíritu de Dios bendice. Diga conmigo, Dios bendice y prospera. Depende de ti. Cierro con esto. Cómo tú trates a Cristo y su presencia en tu vida. Póngase en pie, por favor. Aleluya. Cristo vive para siempre. Cómo tú trates la presencia de Cristo en tu vida determinará lo que viene para ti. Oh, bendito el nombre del Señor. Inclinemos nuestros rostros y hablemos con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es viva. Tu palabra está haciendo cambios en nosotros. Tu palabra está revolucionando a tu pueblo y a tu iglesia. Es tu palabra. Pues tus palabras son espíritu y son vida. Tu palabra, Señor, hoy, estoy seguro, ha tocado mentes y corazones. Si hay alguien que todavía no está viendo ahí a través de las redes sociales, te invito a venir a Cristo. Cristo te ama. Cristo murió por ti. No importa cómo eres, Dios te llama hoy al arrepentimiento. Y si comienzas a caminar con Cristo, a amarle y a guardar sus mandamientos, Dios te va a bendecir. Escúchame, Dios te va a bendecir. Ábrele tu corazón al Señor y di estas palabras. Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que he fallado. Entrego mi vida a ti, lávame con tu sangre. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a caminar todos los días que me restan conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Oh, bendito el nombre de Jesús. Toda la iglesia hablando con Dios.